Bueno, el Consejo Nacional de la Confederación de la Producción y el Comercio ha elegido a su próximo presidente, su nuevo presidente. Estamos viendo ahí a Alfredo Moreno. Vamos a escuchar lo que está diciendo y tomamos contacto también con Viviana Martínez. Y creo que eso es lo que debe seguir iluminando a esta organización. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Alberto Salas todo lo que ha hecho. Yo he tenido la oportunidad en estos días previos, en la incertidumbre de cómo iba a resultar esta elección, de usar el tiempo en ver lo que se ha hecho, y es mucho lo que se ha hecho, de aprender lo que hizo la Comisión de Productividad, que es una tarea que naturalmente hay que continuar, de también ver lo que se ha hecho en materia de pensiones, donde todavía quedan ahí muchas cosas por las cuales hay que luchar y convencer. Y quería decir también que a veces a la gente estamos acostumbrados en este país a mirarla por una foto, y incluso por una foto en blanco y negro. Todos se caracterizan, son empresarios, son así, son trabajadores, son de otra manera, son políticos, son de otra manera. Y curiosamente en una época en que la tecnología ha avanzado tanto, ni siquiera usamos fotos en colores, no hay matices, menos usamos el video para ver la historia. Y creo que la historia de Alberto es una bonita y linda historia que debe mencionarse, porque es un ejemplo, creo yo, de cómo tenemos que también mostrar que la historia de cada uno de los empresarios y las empresas es similar. Alberto partió como un emprendedor, como una persona que iba y buscaba minas para dedicarse a eso. Nunca fue empleado, siempre intentó sacar adelante su empresa. Llegó a ser un empresario de importancia en materia de la minería y una autoridad en esa materia. Y luego de eso también destinó su tiempo, su esfuerzo, su vida al país, porque este cargo y esta tarea no es otra cosa que tratar de servir al país a través de un camino. Y es toda la misma persona. Esta reunión que hicimos hace pocos días en Las Majadas no fue otra cosa más que mostrar eso. Emprendedores, empresarios, gente que trabaja en las fundaciones, gente que está en la universidad en el tema de emprendimiento, innovación. Al final son todos emprendedores, son todos gente que busca el bien de Chile. Bueno, y yo me voy a aprovechar de ustedes, porque creo que tenemos una tarea muy dura. Vamos a cambiar la forma de hacer las elecciones, si la mesa está de acuerdo, para hacerla más rápida en otras oportunidades. Y para aprovechar el tiempo, voy a tomar la libertad de hacer una pequeña exposición de lo que yo pienso, que estos caballeros que están acá se lo he explicado y pensaron que eso era una buena cosa para lo que tenemos que hacer. Y la razón de hacer esto es que esto no es una tarea que yo ni los presidentes de las ramas podemos hacer solos. Esto es una cosa que requiere una transformación de las empresas y de los empresarios, y que requiere el liderazgo de ustedes para que esas empresas y esos empresarios y esos ejecutivos y esa gente, que son miles a lo largo del país, puedan, digamos, tener esa misma idea y estar en ese camino que es el único que nos va a permitir estar a tono con la sociedad actual y con los tiempos que corren. Yo quería en primer lugar referirme brevemente a donde, en mi opinión, está nuestro país, que vuelvo a insistir, es lo que debiera interesarnos y nos interesa a todos. ¿En qué parte del camino al desarrollo estamos? Aquí habemos algunos que tenemos ya una cierta edad, algunos incluso tienen más edad que yo. La generación que nos antecedió, la generación de mi padre, algunos me lo han escuchado, mi padre murió en el año 1970, en una época muy difícil para Chile, pero Allende había recién iniciado su gobierno, así que lo que voy a decir no es parte de Allende, sino de una tradición mucho más larga. Y lo que pensaba esa generación y lo que me decía mi padre mientras yo era niño, me decía, mire, Chile no tiene ninguna solución. Estaban acostumbrados a décadas de un crecimiento muy pequeño, en que no había una expectativa de dar un salto hacia adelante, un país subdesarrollado. Y la razón era que el problema, lo que hacía que eso no tuviera solución, eran los chilenos. El problema eran los chilenos,
y eso no tiene solución. Se publicaron muchos libros sobre esto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, por ejemplo, donde se esbozaban las razones para esto, que no éramos protestantes, sino que éramos católicos, que los protestantes tenían una ética del trabajo, que no éramos alemanes, no éramos rubios, no éramos altos, no teníamos ojos azules y por lo tanto no habíamos sido construidos para tener una ética del trabajo. Y en fin, múltiples razones por las cuales no se podía, nunca se podría y estábamos condenados. Nuestra generación tiene la ventaja de saber que estaban no solo equivocados, estaban profundamente equivocados. En los años siguientes se ha demostrado claramente que no es así. Ni el problema estaba en los chilenos, ni menos era irremediable. Hemos tenido 30 años de progreso como no se han conocido antes en la historia de Chile. Hemos logrado lo que en esa época era un sueño, tener un país de clase media. El sueño de los padres nuestros era precisamente eso, que esa pequeña clase media que había, ojalá fuera la mayor parte de la población. Hoy día entre el 70 y 80% de la población chilena está caracterizado como de clase media. Hemos creado el país más desarrollado de América Latina y esto no es solamente un problema de ingreso per cápita, de riqueza, de edificio. Acaba de salir esta semana el último informe de desarrollo humano que realiza las Naciones Unidas, que incluye no solamente el ingreso per cápita, sino que también los años que la gente vive, la esperanza de vida al nacer, la escolaridad, en fin, otros elementos para medir cuál es el bienestar de las personas. Y Chile está, bueno, desde ya el primero en América Latina, increíblemente por encima de Portugal, por encima de Hungría, cosas que habrían parecido hace 30 años atrás completa y totalmente imposibles. Hace el año 1980, Chile estaba caracterizado, los colores ahí están, digamos, difíciles de leer, pero en el mapa al lado izquierdo está donde estábamos. Ese color que tiene Chile en ese caso muestra que estábamos en desarrollo medio. Después del desarrollo medio viene el desarrollo alto y la categoría más alta es de desarrollo muy alto. En esa categoría es donde hoy Chile se encuentra en materia de desarrollo humano. La pobreza, que en los años 50 era el 70% de la población, que era el 50% de la población, hoy día es algo más de 11% y eso con una nueva forma de medir. Como ustedes saben, se cambió la forma de medir. Si midiéramos exactamente igual a como se medía en los años 50, ese número sería del orden del 7% o menos. Y hemos quedado entonces en una situación en la que estamos hoy, en que estamos más cerca de ser un país desarrollado de lo que ninguna otra generación en los 200 años de historia de este país pudo hacerlo. Y sin duda, proveniendo de un candidato de un país bastante improbable. Un país que en los mapas antiguos se llamaba Finisterra, el fin del mundo. Un país que era la colonia española más pobre que existía. Un país que tuvo crisis como las del año 1973, tanto económicas como políticas, sociales. La crisis del año 1983 que fue tan dura para nuestro país. Pero sin embargo, desde esos momentos Chile se recuperó. ¿Y cómo lo hizo? Hicimos las cosas bien durante un muy largo periodo y muchas cosas bien. Podríamos decir que en Chile lo que pasó es que tuvo lugar una revolución verdaderamente, una revolución que modernizó nuestro país y que en realidad obtuvo los mismos resultados de lo que han tenido otros países que han hecho cosas similares. Algunos de los países de nuestro continente han seguido esta línea en los últimos años y han tenido los mismos resultados. Conceptos como libertad económica, confianza en el sector privado, un Estado subsidiario que regula y subsidia y colabora con los sectores más desprotegidos, disciplina macroeconómica, apertura comercial y buenas políticas públicas, fue una receta que ha dado esos resultados. Un aspecto de eso
es, por ejemplo, lo que se ha hecho en materia de infraestructura a través de las concesiones. Y esto no le sucedió a todos los países. Ese gráfico muestra el ingreso per cápita de los países latinoamericanos y el de Chile. Y ustedes pueden ver, la línea roja es Chile, cómo nos hemos distanciado de los otros países a raíz de lo que hemos hecho. Esto no es una suerte, no son las condiciones internacionales, no fue el precio del cobre, es lo que hemos hecho. Esa es la parte buena. La parte que falta es que, a pesar de todo eso, todavía no somos un país desarrollado. Y para llegar a serlo, habría que continuar haciendo las cosas bien. Y no solamente el gobierno, las políticas, el Congreso, los políticos, todos, incluyéndonos a todos. Hay algunos chilenos que no viven la realidad que tenemos nosotros. Hay muchos que viven con muchas dificultades y que muchas veces cuando tenemos un desastre natural aparecen muy rápidamente. Cuando tenemos los incendios, cuando tenemos los terremotos, vemos la fragilidad de lo que se vive en muchas partes de nuestro país todavía. El problema que ha estado presente en el último tiempo de las personas de mayor edad, las pensiones, que entre paréntesis, otro problema que tenemos hacia adelante es que cada día vamos a ser más viejos, porque la parte buena es que vivimos más años, la esperanza de vida hoy día es 10 años más que la que había antes, pero eso significa que muy pronto vamos a tener del orden del 25% de la población va a tener más de 65 años y hay gente que está plenamente activa, que vive muchísimos más años, que quiere tener una vida mejor y que tiene desde ya problemas en las pensiones. Es decir, no lo estamos haciendo bien, esto no es una opinión de los empresarios, no es opinión mía. Hoy día las encuestas muestran que la gente considera, a diferencia de lo que ha sucedido por muchas décadas, que el país está estancado o está en decadencia y eso es más del 80%. El presidente don Alberto ha mencionado los problemas que tenemos en distintas áreas, por ejemplo, en la reforma tributaria, en la educación, en la reforma laboral, que se inicia en poquitos días más, pero que ya los expertos todos mencionan que va a traer, desgraciadamente, más conflictividades y dificultades para llegar a acuerdos. Y sin duda, bajo crecimiento. Llevamos ya 3 años, todos los expertos indican que este año vamos a tener otro, vamos a tener 4 años de bajo crecimiento continuado que no teníamos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y quizás para peor, la tasa de inversión es la más baja en décadas y eso significa que esos proyectos que no se hacen y que tienen dificultades para salir y que se atrasan, significa que corremos el riesgo de no solo tener bajo crecimiento actual, sino que además tengamos bajo crecimiento en el futuro y comencemos a hipotecar también el futuro. Y los que están sentados aquí son el motor de lo que se hizo y el motor de lo que podría hacerse, porque el sector privado y las empresas son los que han estado detrás de todo ese progreso. Se han abierto las oportunidades, pero miles de personas y de empresas a lo largo del tiempo y del país han tomado esas oportunidades y han creado lo que he mencionado. Si hoy día se ha dificultado ese funcionamiento, si la capacidad de invertir y de concretar los proyectos se hace más difícil, bueno, es difícil sorprenderse del resultado. Cada vez, y esto es una de mis proposiciones que creo que tenemos que salir a decirlo, cada vez que se ha eliminado a los privados, o quizás deberíamos decir a las personas, porque los privados no son otra cosa que las personas chilenas, de estar en una actividad económica o de poder realizarla con facilidad, lo que ha perdido el país es una oportunidad y una oportunidad menos de progreso y de desarrollo para las personas. Esa es mi visión del país, sé que compartida por muchos de ustedes. En resumen, hemos hecho mucho, pero queda muchísimo más por hacer y tenemos que avanzar. Pero lo que nos corresponde a nosotros son las empresas. Dentro de ese contexto, como ya lo mencioné, las empresas han tenido un lugar preponderante. Chile
no estaría ni cerca de lo que ha logrado si no hubiera sido por todas esas empresas que han hecho lo que ya he mencionado y que se han desarrollado. Hemos creado también empresas que son impensables. Voy a poner aquí ejemplos, simplemente, pero detrás de estos ejemplos hay decenas y centenas de ejemplos que podríamos dar. Una empresa que era una sastrería en la calle Ahumada, hoy día es el retailer más grande de Sudamérica con un valor de decenas de billones de dólares en la bolsa y que ocupa más de 100.000 personas y opera en diversos países. Una pequeñísima línea aérea, yo fui presidente de la ADECO en alguna época, competía con el LAN estatal, nosotros teníamos 5 aviones, el LAN tenía 7. Hoy día LAN tiene 400 o 500 aviones, uno solo de esos aviones vale más que todos los que teníamos en aquella época y vuela a todas partes. Y es la línea, una de las líneas más grandes del mundo y la más importante probablemente de Sudamérica. Bien, ahí está.